Curso del Estado República al Estado Plurinacional. Teledocente Rafael Bautista. Es egresado de la carrera de Filosofía en 2004 en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Posgrado Crítica Ética de la Política Moderna Mundial en julio de 2006, dictado por el filósofo Enrique Dussel en la ciudad de La Paz. Director de la colección de Filosofía y Pensamiento Crítico, Letra Viva de la editorial Tercera Piel 2007-2008. Miembro investigador del Seminario de Descolonización de la Conciencia Nacional Popular de la Vicepresidencia de la República. Consultor contratado por el Ministerio de la Presidencia para la realización de la investigación El papel de los medios de comunicación en la masacre de Pando, 2009. Codirector del programa televisivo Nos Daremos Cuenta en Bolivia TV, de noviembre de 2009 a febrero de 2010. Es columnista eventual del periódico Cambio, 2010. La Universidad de Pittsburgh y su Departamento Hispánico de Lenguaje y Literatura le invita como conferencista en la temática de la descolonización. Actualmente dicta seminarios en el CENCAP y en la Escuela de Formación Política Plurinacional, en los temas descolonización, qué significa el Estado plurinacional y qué significa el vivir bien. Objetivo: reflexionar desde el punto de vista histórico el proceso de transformación de Estado-República al Estado plurinacional. Mi nombre es Rafael Bautista, soy escritor, tengo formación en filosofía, soy autor de varios libros. Una reflexión en torno a el libro que escribí que se llama ¿Qué significa el Estado plurinacional? Entonces, lo que tienen ustedes entre manos es un compendio o un resumen muy comprimido de todas aquellas cosas que hemos podido plantear en este trabajo. El tema de la exposición actual es el Estado plurinacional. Para ingresar a esta temática, lo primero que tenemos que discernir es qué es el Estado, en qué consiste el Estado, cuál es la idea alrededor de este conjunto de sentidos que hace al Estado. Entonces, para ello necesitamos tener una aproximación conceptual al contenido de lo que en general es un Estado. Entonces, de modo preliminar, para ir dotando de contenido a la idea del Estado plurinacional, tenemos que referirnos a las condiciones generales de lo que es un Estado. Más allá de lo que pueda decirse ya en términos determinados de lo que es un Estado, en primera instancia podemos decir que el Estado es un concepto. Esta determinación general involucra a cualquier tipo de definición que pueda haber, abarca a todas ellas. Pero ¿qué quiere decir que el Estado es un concepto? Quiere decir lo siguiente: el concepto es la culminación de una idea que se ha ido definiendo, se ha ido determinando, se ha ido realizando, se ha hecho poco a poco, en ese irse realizando, se ha hecho algo fáctico. Entonces el concepto comprime toda la experiencia de la constitución de una idea que se ha hecho realidad. El Estado, como concepto, es todo el conjunto de sentidos y significaciones que un pueblo, una comunidad política, ha podido producir para poder autodeterminarse. Entonces, de modo general, un Estado sería la culminación de un proceso que un pueblo, como sujeto político, produce para producir su autodeterminación. Para producir su autodeterminación tiene que construir conocimiento propio. Este conocimiento propio es el conocimiento que se deriva de la experiencia que tiene este pueblo en su constitución como sujeto político. Entonces, este proceso de autocomprensión le genera el conocimiento que se deduce de toda esa experiencia de su transformación en tanto sujeto político. Todo eso
que se va hilvanando en el proceso mismo de la constitución de este pueblo en sujeto autodeterminativo, lo comprime el concepto mismo que reúne toda esta experiencia. Entonces, el Estado es la culminación de todo eso. El Estado es la culminación de todo el proceso por el cual un pueblo, en proceso de liberación, pasa a ser sujeto autodeterminativo de ese mismo proceso. Entonces, esto quiere decir que a un pueblo no le basta solo luchar, no le basta solo salir a las calles, sino que paralelamente a esto tiene que producir el conocimiento que le permita no solamente realizar el acto de liberación, sino en definitiva producir todas las instituciones, las mediaciones que hagan posible la realización de este proceso de liberación. Por eso es necesario que un pueblo construya y produzca el conocimiento pertinente para desarrollar todo aquello que se ha propuesto en términos de perseguir un horizonte propio. Entonces, en este sentido, el Estado aparece primeramente en nosotros como esta suerte de proceso de elaboración de la idea en su realización. Cuando el Estado aparece en términos ya constituidos, en términos establecidos, pareciera para nosotros que el Estado es una macroinstitución que reúne a todas las instituciones y ante la cual nos doblegamos. Pero en primera instancia el Estado tiene todo este proceso previo de la elaboración y de la realización de la idea pertinente para explicitar todo aquello que el pueblo ha tenido que atravesar para llegar al momento culminante de la constitución de un Estado. Entonces, de modo general, cuando decimos el Estado es un concepto, queremos mostrar todo este proceso de génesis que hace posible la constitución de un Estado. Ahora, de modo general, el Estado, visto de ese modo, necesita ir determinando poco a poco sus concreciones para mostrar por qué estamos atravesando un proceso de salir de un concepto de Estado a la producción de un contenido nuevo, de los propósitos que tenga este nuevo Estado que lo estamos llamando plurinacional. Entonces, para eso tenemos que referirnos también a lo siguiente. El concepto no es una invención deliberada que se daría en el ámbito puro de la intelectualidad, sino que el concepto, estábamos diciendo, es el testimonio que testifica, que comprime todo este proceso. Por lo tanto, el Estado es siempre la realización de lo que contiene todo este proceso por el cual un pueblo se constituye en sujeto político. Entonces, el contenido de este concepto, el contenido de la idea realizada en concepto, es un proceso histórico. Esto quiere decir que el contenido del concepto de Estado es el proceso histórico por el cual se ha constituido en lo que se ha constituido. Para nosotros, y aquí es la primera determinación que tenemos que hacer, la idea de Estado que hemos experimentado, que hemos enfrentado y se puede decir que hemos padecido, es un Estado que no ha sido capaz, en cuanto concepto y en cuanto idea, de comprimir en sí ningún tipo de experiencia de liberación. Y para eso tenemos que hacer historia para mostrar por qué la vaciedad y el carácter aparente de Estado, al no contar con este hecho genético, deviene en un concepto vacío de Estado y por lo cual genera también políticas vacías, carentes de contenido, carentes de originalidad, carente también de soberanía y a lo que llamamos el Estado colonial. ¿Qué pasa con el Estado boliviano, al que llamamos el Estado colonial? Cuando Bolivia se funda, se hace república,
después de haber atravesado una suerte de proceso de liberación, de proceso de independencia, quienes están reunidos para fundar este país no son precisamente quienes habían luchado por la liberación, por la independencia. Es decir que el acta formal de bautismo de este Estado que nace como república no tiene a los protagonistas que hicieron posible la lucha de la independencia. Es más, cuando se reformula la Constitución del Estado que formuló el libertador Bolívar, las castas oligárquicas que se habían quedado en este país, sobre todo en Sucre, son las que empiezan a adecuar los preceptos constitucionales para favorecer ahora a ellos en su condición de élite política. Quiere decir esto que el inicio mismo de este país significa un rapto de la soberanía, un rapto del proceso mismo que había emanado como consecuencia de la impostura que primero realiza la conquista y después la colonia, y que no se remedia ni se supera, sino que pervive a lo largo de la historia republicana, porque precisamente el acto de bautismo, el acto de inauguración de este Estado republicano no contiene en sí a los protagonistas que hicieron posible la independencia y no contiene, por eso, los contenidos reales que hicieron posible el proceso de independencia. Entonces, quienes en Sucre raptan este proceso de independencia para sí, o sea, para ponerse ellos como un sujeto sustitutivo, desplazando al sujeto real del proceso independentista, no pueden ellos contener ni expresar lo que había significado la independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes fundan este país no tienen la más mínima idea de lo que significa independencia y liberación. Lo único que estaban viendo era tener en el Estado la garantía de sus propios intereses personales, grupales, sectoriales, y que en última instancia defendían a ultranza. Entonces, una vez que la élite realista sale de este país, una nueva élite ocupa el lugar vacío que habían dejado los realistas. Y este lugar vacío que habían dejado los realistas es un simple recambio de actores. Y aquí empieza a tener potestad en el mando del país la casta criollo oligárquica. Y es la que en las primeras décadas de la República va a mostrar el por qué, al no tener ningún contenido material y real que había hecho posible el proceso de independencia, no solamente van a rifar este país a los intereses foráneos, sino que ni siquiera van a poder contener la geografía política con la cual había nacido este país. Es decir, ni siquiera van a poder mantener las fronteras. Por mantener exclusivamente intereses corporativos, grupales, logieros, rosqueros, el país para ellos les es muy grande. Les es muy grande de tal modo que no saben ni siquiera cómo contener la realidad material, cultural, nacional de este país. Al proponerse ellos como sujeto sustitutivo, lo que hacen es básicamente vaciarse ellos de todo contenido propositivo en lo futuro, porque no van a tener algo real desde lo cual poder producir un desarrollo propio, sino simplemente administrar una subordinación a los intereses foráneos. Ingresar a un mundo ya determinado como mercado mundial bajo la tutela del Imperio Británico significaba para las oligarquías nacionales, y en este caso para la nuestra, ingresar a cualquier costo, ingresar de cualquier modo, para básicamente financiar ellos su estabilidad en el poder. Y esto significaba subordinarse a las exigencias del mercado. Entonces, esta primera aproximación nos va a ir mostrando por qué el Estado
así como lo habíamos descrito al inicio, y con la caracterización que se hace al Estado colonial, podemos notar cómo el Estado resulta aparente porque no tiene contenido real, no tiene el contenido que podía haber emanado de este proceso de independencia comprimido en la realización de una idea de Estado que pudiese contener toda esta experiencia. Y al no contar con eso, lo que podemos advertir es que el Estado boliviano, cuando nace como república, no contiene nada de lo que habíamos descrito en primera instancia, sino que es un Estado que, en consecuencia, agarrándonos de una definición que hace René Zavaleta, podemos decir es un Estado aparente. Es un Estado aparente porque no tiene ningún tipo de contenido real. ¿Y qué quiere decir contenido real en esta instancia? Quiere decir que no tiene legitimidad, o que su legitimidad siempre tiende a la nulidad, porque al haber raptado este sujeto sustitutivo al todo de la nación, negando al todo de la nación, niega lo propio. Por lo tanto, ese Estado no tiene contenido propio. Y al no tener contenido propio, tiene que robar un contenido o prestarse un contenido de donde pueda. Por eso se dice, ¿no? Nacemos a la vida independiente copiando y calcando constituciones, leyes, códigos, de donde sea, pero nunca emanados de nuestra propia historia y de nuestra propia realidad. Por eso ese Estado es un Estado aparente, porque su legitimidad es casi nula o tiende siempre a la nulidad. Apenas reúne al 5% de este país en el momento en el que nace. Y después, poco a poco, hasta el 52, ese grado de legitimidad siempre es recortada y que tiende siempre a la nulidad, y por eso no puede garantizar su legitimidad al interior de sus fronteras. Y por eso tiene que pedir el auxilio siempre de intereses extraños, foráneos, para garantizar su estabilidad. Por eso decimos es un Estado aparente, porque no tiene legitimidad real, y al no tener legitimidad real tiene que inventarse esa legitimidad, y como esa invención de legitimidad no puede paliar o sustituir la legitimidad real, es una legitimidad que siempre tiende a la nulidad, y por eso lo constituye al Estado en estado aparente. Entonces, al regreso vamos a ver cómo este Estado necesita un proceso de transformación para poder dotarse de un contenido propio. Se toma al Estado como aparente porque no tiene legitimidad real, por eso ésta debe inventarse. Esa invención no puede sustituir una legitimidad auténtica, ésta siempre tiende a la nulidad. El Estado necesita de un proceso de transformación para poder dotarse de un contenido propio y auténtico, emanada de la lectura y concepción de la vida de los más excluidos. En esta segunda parte vamos a empezar con una frase clásica que aparece en uno de los libros fundamentales que sobre todo expone el derecho moderno, que es la filosofía del derecho de Hegel. En este libro hay una frase que por lo general se lo cita en el ámbito de la filosofía, y que para nosotros es interesante reflexionar acerca de ello. Se trata de la famosa frase de que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Y vamos a ver cómo acá vamos a caracterizar un poco en lo que constituye el carácter de apariencia del Estado colonial. ¿Qué quiere decir todo lo real es racional y todo lo racional es real? Parecería una tautología, pero en nuestro caso representa una caracterización que es necesario pensarla para describir muy bien en qué consiste el carácter aparente del Estado. En política, lo real es la legitimidad, es decir, lo que hace real una política, la ley, la Constitución,
y todas esas determinaciones políticas que pueda haber, es el grado de legitimidad que cuenta, el grado de legitimidad que tiene. Es decir, un Estado que no tiene legitimidad o que su legitimidad tiende a la nulidad, como decíamos al inicio, es un Estado que, aunque se nos presente como institución, aunque exista como institución, es irreal, porque no tiene base de legitimidad. Cuanta menos base de legitimidad tenga, esa institución tiene carácter de irrealidad, aunque la vemos y la toquemos como institución. Entonces, esto quiere decir que todo lo real es racional, quiere decir que cuando hay legitimidad, la constitución de esa institución o la constitución de la idea tiene racionalidad. La legitimidad en política es la condición sine qua non para que cualquier tipo de constitución, producción, determinación política se haga racional. Esto quiere decir que lo racional en política es siempre el grado de legitimidad que se cuente para hacer posible un determinado tipo de política. La política no se mantiene a sí misma con las armas, con la coerción o con la coacción, porque este tipo de imposición siempre alberga la posibilidad de el desequilibrio general. Por eso una política es duradera, una política es racional cuando cuenta con el mayor grado de legitimidad posible. Cuanto mayor es el piso de legitimidad que posee una política determinada, esta política es racional. Y cuando esta política es racional, lo que puede producir es una política que no solamente se perfile a lo largo del tiempo, no solamente se perfile en el mediano y en el largo plazo, sino que es una política que cuenta, al contar con base de legitimidad, cuenta con base real. Por eso esto dice, todo lo real es racional, y en el ámbito de la política quiere decir que cuanta mayor legitimidad haya, va a haber más racionalidad en lo que se produce. Esto quiere decir que en política, cuanto más se recorta el ámbito de las decisiones, es decir, cuando se desplaza y se excluye a la mayor cantidad de base de legitimación, cuanto mayor se recorta la política, es cuando la política empieza a sufrir de merma de realidad, de merma de racionalidad. Es por eso que lo característico de la política moderna y del Estado moderno es precisamente recortar siempre, cada vez más, el ámbito de las decisiones. Esto significa privatizar la política en pocas manos. Entonces, cuanto más privatiza la política, también privatiza el ámbito de la economía. Es decir, expulsa siempre a más gente del ámbito económico. Entonces, cuanta más gente es expulsada del ámbito económico, esta gente llega a perder capacidad de decisión, porque no tiene peso en el ámbito de las decisiones. ¿Por qué? Porque su participación económica tampoco existe. Entonces, esto quiere decir que la política moderna tiende siempre a ejercer la soberanía política por dominación. Y para que haya dominación tiene que haber obedientes. Es decir, tiene que reducir, tiene que, si está bien dicho, tiene que reducir al sujeto político a condición de objeto. Un objeto que solamente haga caso, salga a las marchas, vote ciegamente, o lo que llamamos acá, hagan de levantamanos. Entonces, cuando una política actúa de ese modo, recorta el ámbito de las decisiones a una entelequia cada vez más reducida, es decir, a una élite cada vez más chica. Cuando hace eso, esta política se priva de racionalidad, porque se está privando de legitimidad. Cuando ya no consulta, cuando ya no escucha, es cuando esta política se ha vuelto una política aristocrática, una política de los elegidos, de los iluminados, etc. Cuando sucede esto, es cuando la política empieza a mermar
su condición de racionalidad. ¿Por qué? Porque su grado de legitimidad otra vez empieza a hacerse aguas. Entonces esto quiere decir, todo lo real es racional, otra vez, cuanto mayor grado de legitimidad, participación tiene una política constituida como Estado, ese Estado se hace real y se hace racional. Pero cuando no tiene legitimidad o cuando va recortando su legitimidad, lo que está amputando es sus propios pies, por decirlo de algún modo. Entonces, cuando hace eso, es cuando empieza a constituir su carácter de apariencia, cuando no tiene el carácter real que le podría dotar un contenido material a su política, sino cuando empieza a sustituir este contenido por simplemente el grado de imposición que pueda tener sobre su pueblo convertido ahora en objeto. Entonces, esto quiere decir que esta política tiende siempre a la irracionalidad. Lo que quiere decir es que en menor o mayor grado tiende siempre a la dominación. Es decir, a dominar, a someter a todo o a toda la comunidad política en condición de objeto. Entonces, la característica del Estado colonial es esa. Necesita constituir al todo de su nación en carácter de subordinación absoluta para que ellos puedan ejercer el poder. Cuando realizan esto, es cuando demuestran y manifiestan su carácter de apariencia. ¿Por qué? Porque no pueden contener al todo nacional, no pueden congregar a la nación, y al no poder congregar a la nación, lo que hacen es anularla, desplazarla, someterla, etcétera, etcétera. Entonces, lo que decíamos al principio, ni siquiera esta casta oligárquica aristocrática puede contener las fronteras. ¿Por qué? Porque si no cuenta con legitimidad, ni siquiera puede llamar a ese todo negado para defender lo que ellos no son capaces de defender por sí mismos. Es por eso que en alguna ocasión René Zavaleta decía en Lo Nacional Popular, frente a lo que es capaz de congregar Argentina o Chile o Brasil o Perú, frente a eso es imposible enfrentar la mínima congregación que puede hacer el Estado boliviano. Y la mínima congregación que podía hacer el Estado boliviano era consecuencia de que nunca había congregado al todo de la nación. Y cuando no congrega al todo de la nación, no la hace partícipe y sujeto del Estado, es cuando tampoco puede llamar a este todo desplazado para que defienda lo que ellos no pueden defender. Entonces, por eso que al no poder defender las fronteras, este país se reduce a la mitad de su expresión territorial o geopolítica. Y al hacer esto, lo que demuestra es la incapacidad que tiene la casta oligárquica de contener a su nación, porque constantemente va negándola, va reduciendo lo propio al contenido mínimo de los intereses propios y exclusivos de la casta oligárquica. Esto quiere decir que ha recortado el ámbito de las decisiones de tal modo de que lo único que les preocupa o lo único que es política de Estado es cómo sacarle el mayor jugo a la detentación del poder. Por eso el poder se vuelve una suerte de pasanaco entre las familias oligárquicas que detentan el poder. Es por eso que el grado de irracionalidad de esta pérdida de legitimidad conduce inevitablemente a la irracionalidad absoluta que caracteriza al modo como manejan el poder las castas oligárquicas. Entonces, ahora, ¿cómo es posible transformar eso? La única posibilidad de transformación no proviene de la casta oligárquica, sino la posibilidad de la transformación siempre viene de quienes padecen este tipo de irrealidad o irracionalidad en la cual se constituye el movimiento mismo de lo político. Entonces aquí hay una cuestión que empezamos a pensar a partir de lo que sucede el 2003, la guerra del gas, y que nos muestra con una perspectiva mucho más clara todo lo que ha sucedido en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitábamos un acontecimiento
de carácter nacional para poder ver de mejor modo y tener una perspectiva mucho más rica, que sea como una atalaya, que nos permita leer todo nuestro devenir histórico en su contradicción fundamental. Entonces, cuando sucede la guerra del gas, sucede un hito en nuestra historia que nos permite esta perspectiva privilegiada que hemos tenido para advertir en qué constituía la contradicción fundamental por la cual este país, siendo uno de los países más envidiables en el mundo por la tanta riqueza natural que tiene, sin embargo es uno de los países más miserables del planeta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué teniendo tanto recurso natural, tanta materia prima, suficiente para iniciar un despegue propio de desarrollo, nunca pudo hacerlo? Entonces, el acontecimiento que nos muestra octubre es lo que viene comprimiendo como historia lo que sucede desde fines de los 90. Las marchas por tierra y territorio, las marchas por la dignidad, las marchas que empiezan a emanar una suerte de nuevo desideratum en el ámbito de la política. Y este nuevo desideratum empieza a proponer algo que empieza a mostrar dónde está el carácter aparente y de irrealidad de este proyecto estatal, que en sus ciclos estatales había siempre devenido en lo mismo, que quiere decir que el fundamento mismo institucional, legislativo, legal de este país tenía que ser transformado, porque ese fundamento lo que expresaba era precisamente este carácter de irrealidad y de apariencia que había tenido este Estado. Por eso, una de las demandas que empieza a hacer la nueva nomenclatura política es: tenemos que realizar una nueva constitución política del Estado. ¿Por qué? Porque lo que fueron capaces de mostrarnos los pueblos indígenas en esa larga trayectoria de marchas nacionales fue que la misma carta que daba origen a los propósitos mismos del Estado estaba mal planteada, porque esa carta no contenía nada de lo que era este país, no contenía a la nación, y desde ese entonces nos damos cuenta de que este Estado no es una homologación mecánica que tuviese como contrapartida una sola nación, sino que tienen varias naciones. Ahí aparece la conciencia de que esta nación es en realidad plurinacional. Por lo tanto, esto nos muestra de que lo que el Estado colonial había estado reduciendo, expulsando y hasta aniquilando era el carácter plural como constitutivo de la existencia de este país. Entonces, este país no era unívoco, no era homogéneo, sino que tenía una cualidad plural que hacía la riqueza misma de los contenidos mismos de lo que podía o de lo que podría ser un país como Bolivia. Entonces, al aparecer este nuevo desideratum, empieza a señalarse de modo incisivo que este país está mal porque la misma carta fundacional, el mismo suelo que hace posible el marco institucional, es lo que está mal. Y eso que está mal es desde donde se levantan todas las políticas, toda la idea de gestión, todo el marco legal, todo el marco normativo que hace posible al Estado. Entonces, si hay que cambiar todo eso, quiere decir que el Estado como conjunto es lo que está mal. Es decir, esto no se remedia ni con parches ni con remiendos, sino que tiene que tener una transformación integral de lo que constituye al Estado en sí. Entonces, al regreso vamos ya a meternos a lo que constituye el Estado plurinacional. El Estado no era unívoco ni homogéneo, sino tenía una cualidad plural como resultado de la riqueza misma de sus contenidos como país. El Estado, hasta antes de la nueva Constitución, no se encontraba legítimo y real, porque la misma Carta Fundacional no tomaba en cuenta como eje participativo a los indígenas. El Estado debe tener una transformación integral para recoger mediante sus políticas y gestión
a ese todo de una nación y dejar de ser aparente. Estamos ya en el tema de, hay un acontecimiento que hace posible la transformación integral de la idea de Estado y en última instancia el concepto de lo que ha de ser para nosotros el Estado plurinacional. ¿Por qué es importante hablar de un acontecimiento? Porque en política siempre se dice que cuando un pueblo es capaz de tomar conciencia de su situación, es el inicio de todo un proceso por el cual el pueblo atraviesa su autoconstitución en sujeto político. Necesita algo que le haga adquirir esa toma de conciencia. Porque de otro modo, el pueblo también, de uno u otro modo, es cómplice de la dominación que sufre y que padece. Entonces, cuando el pueblo despierta, es porque ha sucedido algo que le ha permitido ese despertar. Esto no se da en cualquier situación o en cualquier condición. Tiene que haber un conjunto de causas que hagan posible esta toma de conciencia. Es decir, no se puede producir automáticamente esto, ni tampoco uno puede llegar a esto desde la nada, sino que hay todo un proceso en el cual se va hilvanando desde diversos ámbitos y perspectivas esta suerte de acontecimiento. Ahora, para hacer una transformación integral, este acontecimiento siempre tiene que tener carácter nacional, es decir, que involucre a todos los actores, a todos los participantes. Es decir, que el grado de interpelación que pueda tener este acontecimiento debe de poder congregar e interpelar a casi todos los actores. Por eso en un acontecimiento de carácter fundacional, como lo que podríamos llamar el proceso constituyente, no solamente asiste toda la nación, sino que incluso asiste la antinación. Por eso lo que habíamos visto en el proceso constituyente era la recalcitrante resistencia de un sector y una casta que no quería renunciar a tener el poder. No podía concebir la idea de tener en el poder a sus siervos, a sus esclavos. Es decir, no concebía que el indio pueda formar parte de las directrices del poder. Esto quiere decir que en ese acontecimiento, cuando la nación es capaz de interpelar al todo de la nación, es decir, lo más adelantado en ese momento, lo más vanguardista de la nación, que representa para nosotros los pueblos y las naciones indígenas, es capaz de interpelar a todos. Y nos interpela de tal modo de que nos da luces para entender el porqué de nuestra situación, el porqué del carácter irreal del Estado llamado Bolivia. Nos dicen, el carácter irreal de este proyecto estatal, que se ha mantenido a lo largo de toda la historia republicana, es un proyecto cuya proyección es la continua anulación de sí mismo. Sí, lo que habíamos dicho, ¿no? Ese 5% que no logra congregar al todo de la nación, que ahora decimos es plural, siempre tiende a anularlo. Y lo anula de tal modo de que se priva esa élite, esa política encarnada en estos grupos corporativos, se privan de poder tener contenido propio. Y al no tener contenido propio, ellos mismos se privan de poder proyectar un desarrollo propio. Es decir, de poder ingresar a los marcos políticos globales de modo soberano. No tienen soberanía porque no cuentan con legitimidad. Entonces, esta proyección como continua anulación de sí mismo produce el carácter irreal de su Estado. Por eso el acontecimiento al cual nos hacemos referencia tiene que saber interpelar todo esto.
y tiene que saber interpelarlo de tal modo de que muestre y manifieste este carácter irreal y aparente que consiste en la continua anulación de sí mismo. Esto quiere decir que la política boliviana, al asumir su carácter de mera sobrevivencia en el contexto global, argumenta siempre contra sí mismo, da argumentos para anularse a sí mismo. Por eso el carácter hasta denigrante de nuestras élites de poder recibir el favor de los poderes foráneos. Entonces, esto es un poco lo que muestra la historia republicana, el cómo nuestras élites no muestran el más mínimo acento de vergüenza al postrarse a los intereses foráneos y a los intereses extranjeros, porque su legitimidad no está dentro, su legitimidad está fuera. No pueden contener lo propio y por lo tanto lo propio es siempre anulado, es siempre desplazado, es siempre excluido y es siempre incluso aniquilado y negado. Entonces, cuando el acontecimiento que producen los más excluidos de la historia y de la política de este país, que son las naciones indígenas, nos muestran que lo que hay que reformular, lo que hay que replantear y en última instancia lo que hay que transformar es el lugar de donde emana todo el marco normativo, legal y político del Estado, que es la Constitución. Para realizar una Constitución tiene que haber un acto fundacional, un acto constituyente. No puede haber producción de Constitución sin acto constituyente. Este acto constituyente es lo que llamamos el acontecimiento. El acontecimiento es aquel que es capaz de develarnos y mostrarnos el por qué este despertar no se produce en cualquier momento ni en cualquier circunstancia, sino que precisa de esta toma de conciencia que no es inmediata, sino que es algo que se la va produciendo, que se la va sembrando y cuya cosecha es la culminación de todas estas historias, de todos estos procesos que culminan en este acontecimiento. Entonces, el inferior por naturaleza en la historia colonial de este país siempre ha sido el indio. Pero no el indio como tal cual, no el indio como Perico de los Palotes, no, el indio en cuanto a lo que representa lo indio. Es decir, un indio puede ser parte del sistema estatal siempre y cuando reniegue de su condición de indio. ¿Por qué? Porque eso es lo inferior. Y si quiere formar parte del sistema estatal, formar parte de una nueva élite, no puede concebirse él como inferior, sino que es ahora un superior. Y por lo tanto tiene que constituir nuevos inferiores. Entonces, esta creencia ingénita y renunciable atraviesa al todo social y hasta el campesino puede tenerle esto. Eso muestra el carácter colonial de la sociedad boliviana. Por eso es pertinente siempre realizar una suerte de tematización descolonial con respecto a esta condición que nos atraviesa a todos. La política en este país es posible o ha sido posible en su aspecto colonial por esta delimitación. Los superiores son los que hacen política y los inferiores son los que obedecen de modo pasivo. Entonces, al haber inferiores y al haber superiores, otra vez la política es política de dominación, no es política de liberación. Entonces, esta creencia ingénita y renunciable ya no es solamente de la casta oligárquica, sino que atraviesa al todo social. Y cuando atraviesa al todo social es cuando vemos que ya no solamente el que puede recomponer el carácter colonial del Estado no necesariamente es un oligarca, sino puede serlo hasta un campesino, puede serlo hasta un obrero, hasta un minero. Es decir, los que sufren el carácter irreal y aparente del Estado, ellos mismos pueden recomponer un nuevo ciclo estatal manteniendo esta creencia ingénita e irrenunciable. El carácter plurinacional aparece como fundamento de esta suerte de transformación de un acontecimiento constituyente cuando nos muestra de que la continua anulación de sí mismo, esta creencia ingénita y renunciable, es lo que mantiene los ciclos estatales que devienen siempre cualquier tipo de reforma o transformación en lo mismo de siempre. Es decir, una suerte siempre de regresión.
Y eso es lo que habría sucedido en el 1952. Está tan, pero tan la sociedad boliviana atravesada por esta creencia que hasta los pobres pueden llegar a recomponer un mismo ciclo estatal. Entonces, el carácter plurinacional lo que estaría mostrando ahora de que ante esta continua anulación de sí mismo, tenemos que enfrentarle una reafirmación de lo mismo, de lo nuestro, del